Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. Tiempo de palabra. Palabra de Dios. Palabra que convierte el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, esta noche es una noche solemne. ¿Saben por qué? Porque yo he estado orando, pidiéndole al Señor que nos diera una guía. ¿Qué parte, qué porción de su palabra debíamos estar estudiando en este tiempo? En un tiempo que hay tantas malas noticias, que hay tanto desaliento, que a veces hasta la iglesia perdemos más tiempo hablando de lo mal que están las cosas, en vez de hablar de lo bueno que es el Señor, ¿no es cierto? Y mis hermanos decían, todos sabemos que lo que está escrito y se va a cumplir. Pero también Dios nos dice que oremos para que el reino se extienda, para que vengan más gente, que se conviertan, que oremos por las autoridades para que vivamos quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad, para que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo, ¿no es cierto? Y mis hermanos, hay una palabra de advertencia de parte del Espíritu Santo, que no nos hagamos un Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque a veces nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros pensamos, y Dios es más que nuestros pensamientos. Nosotros podemos alcanzar una pequeña fracción del conocimiento de Dios, pero Él todo lo sabe, todo lo puede. Él todo lo abarca, ¿no es cierto? Y a veces discutimos cosas y perdemos el tiempo en tantas otras, cuando nos tendríamos que estar ocupándonos en las cosas que importan, así como le dijo el Señor a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha elegido la mejor parte, estar a los pies del Señor oyendo palabras de vida eterna, palabras que te pueden cambiar, palabras que pueden transformarte, palabras que pueden bendecirte, palabras que te traen la salvación, y salvación involucra sanidad, liberación y aún bendición económica, Señor. Acá hay una palabra de Dios, mi hermano. ¿Te acuerdas Rahab, aquella mujer que estaba allí en Jericó, cuando fueron los hombres de Dios que fueron a espiar la tierra? Aquella mujer los escondió a los espías y decía que ellos le dieron una señal, que era poner un cordón de grana en la ventana para cuando vinieran ellos supieran dónde estaba esta mujer. Pero qué tremendo cuando vino, vamos a decir así, el juicio de Dios sobre Jericó a través del pueblo de Israel. Esta mujer fue preservada junto con su familia y con todo lo que había en su casa. Y acá hay una palabra de bendición, mi hermano. Dios te trae salvación, pero también te trae sanidad, te trae liberación, pero también te trae prosperidad económica, mi hermano. Y ustedes saben muy bien que yo no vivo del Evangelio. Estas manos me sirven para trabajar todos los días y tengo libertad para decirte que Dios te quiere bendecir económicamente también. Si tú eres fiel en el trabajo, dice que el que es diligente en su trabajo no estará delante de los de baja condición, sino delante de príncipes va a estar. Y Dios te está diciendo en esta noche: oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay una mujer que ha estado trabajando diligentemente y ha estado preocupada porque no ha visto una recompensa, un reconocimiento. Y yo te digo en esta noche, mi hermana, cree esta palabra. El Señor te va a hacer reconocer en medio de tus trabajos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Y decía, mis hermanos, he sentido de estudiar las cartas del apóstol Juan. ¿Por qué?
Porque miren una cosa, Juan fue el discípulo amado, ya lo estábamos viendo el viernes pasado, aquel que tenía una comunión íntima con el Señor, aquel que siempre se recostaba, buscaba estar al lado del Señor, estar bien cerca. Y allí al pie de la cruz fue el único de los discípulos que estuvo, el único que dio la cara para llevar la ignominia, la vergüenza de ser conocido del crucificado. Porque crucificado ahora para nosotros es una gloria, pero en aquel tiempo era una deshonra. Porque era una muerte horrible. Era para los malhechores más tremendos, para los enemigos del imperio de Roma, para aquellos que no eran ciudadanos. No era una muerte digna el ser crucificado. Entonces nadie quería ser relacionado con el que estaba siendo crucificado, y allí estuvo Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí el Señor le va a encomendar a su madre, a María, ¿no es cierto? Y María va a pasar sus últimos años con Juan allí en Éfeso, que es el Asia Menor. Y decía, mis hermanos, una cosa, este Juan, el discípulo, como él se llama a sí mismo, el anciano, va a ser el que va a sobrevivir a todos aquellos 12 hombres originalmente llamados por el Señor para que fueran discípulos, y después les llamó apóstoles, o sea, enviados con toda autoridad, con todo poder. Y decía este Juan, un hombre fiel, que va a pasar muchas pruebas, muchas vicisitudes, mucho sufrimiento a causa del Evangelio, de su amor por el Señor Jesucristo. Cuenta la historia, de acuerdo a Eusebio, un escritor, que relata que Juan fue echado en una fuente con aceite hirviendo para matarlo. Pero qué tremendo cómo Dios lo preservó. Dice que Juan salió y ese aceite que tenía que haber terminado su vida, vino a ser como una poderosa unción. Y de allí, como no lo pudieron matar, lo van a enviar a la isla de Patmos, al destierro. La isla de Patmos, allí en el mar Egeo, una isla inhóspita, ¿no es cierto? Allí donde el Señor se le va a manifestar. Qué lindo, mi hermano, acá hay una palabra de Dios. Qué lindo que es, mi hermano, que Juan va a ser tomado, va a ser llevado allí a aquella isla, porque Dios quería tener a Juan apartado, aislado de todo el ruido del mundo, para que él pudiera oír la palabra que Dios le iba a dar en ese tiempo. Gloria a Dios. Dedica tiempo para oír la voz de Dios, mi hermano. Dedica tiempo para oír la voz del amado. Paloma mía que estás en los escarpados de la peña, hazme oír tu voz, tu voz, tu voz. Te va a decir, el hermano Luis se está volviendo loco. Luis se pasó para el otro lado. No, mi hermano, cuando escuchas una vez la voz del amado, esa voz te dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No te podés quedar quieto. Es cuando escuchás la voz del Señor, esa voz te atrae, te lleva hacia Él, te lleva a querer estar todos los días en comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía Juan allí en Patmos, sufriendo un viejito de más de 90 años. Y vos te pensaste, o tú te pensaste, como dicen en el buen español. Nosotros los argentinos decimos vos. Vos te pensaste que ya tu vida estaba acabada porque tenías 70, 80 años. A Juan no lo pudieron acabar en esa fuente de aceite hirviendo. A Juan no lo pudieron acabar en la isla de Patmos, una isla inhóspita, de frío, de hambre. Y Juan va a volver. Diocleciano, que fue el que lo envió al destierro, había muerto. Y cuando moría el emperador, cesaban todas las causas que abiertas, todos los casos, y venía como una amnistía para todos. Y por eso Juan pudo volver, salir del destierro. Pensaron que lo iban a matar, y yo te digo, el diablo pensó que te iba a matar. Tantas operaciones que vinieron sobre tu vida, problemas tras problemas, pensó el diablo que te iba a matar.
Pero Dios te va a sacar, te saca adelante. A Juan lo sacó de la isla de Patmos, porque había un propósito, mi hermano. Y qué lindo que Dios, antes de revelar todo lo que iba a venir en el Apocalipsis en los últimos tiempos, los juicios, las 7 copas, la ira de Dios y todo lo que va a venir, Dios le va a dar la más profunda y tremenda revelación de quién es Jesucristo. Usted quiere estar preparado para los últimos días. Entrégate a Cristo. Deja que Cristo te impacte. Deja de lado lo que has creído. Deja de lado tus doctrinas, tu tradición. Y vení como un chico a Cristo y decirle: Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Ya he leído bastante la Biblia, pero ahora te quiero conocer. Mi hermano, muchas veces se nos ha dicho: tenemos que predicar la Biblia, no experiencias, ¿no es cierto? Y está bien. Pero Juan va a empezar la carta, la primera carta del apóstol San Juan, contando una experiencia que él había tenido. Benditos hombres aquellos que vivieron experiencias con Dios, experiencias genuinas, no inventadas. Juan va a venir. Ahora nota una cosa, mi hermano, yo me atrevo a sostener que la primera carta del apóstol Juan va a ser el último escrito apostólico, el último libro que se escribió en la Biblia. No es Apocalipsis, porque hay historiadores, incluso siento en mi espíritu, que el Señor da testimonio que esta fue la carta, la postrer carta, Dios lo había reservado. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice: Señor, ¿y qué a este? ¿Se acuerdan cuando iban caminando el Señor con Pedro, y Pedro mirando a Juan le preguntó: ¿y qué de este? ¿Y qué a ti si quiero que él quede hasta que yo vuelva? Dice. Ahí dio a entender. Pedro pensó que Juan no iba a morir. Dios no había dicho eso. ¿Y qué si quiero que quede hasta que él vuelva? De hecho, él va a ser el último que va a quedar con vida de aquel grupo que el Señor había llamado. Y el último, ese sí que el último tiene la última palabra. Y allí viene Juan, después de esas tremendas revelaciones. Y muchos, cuando uno estudia la carta de Juan, ¿cuáles fueron los destinatarios de esta carta? Sabemos que fue escrita desde la ciudad de Éfeso, donde tenía el asiento ministerial Juan. Pero la carta fue destinada a las iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya el Señor les había dicho, acuérdense, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel, mi hermano, no hay que mistificar mucho, ángel significa el mensajero, el hombre que Dios tenía en cada iglesia, que recibía los mensajes de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Por eso tenemos que orar mucho por aquellos que ocupan los púlpitos, para que haya más palabra de Dios y menos palabra de hombre. Y ojo, no es que diga que todo lo que en los púlpitos se habla palabra de hombre nomás. Pero hay un buen porcentaje que es palabra de hombre, mi hermano. Y decía, Juan va a volver con el corazón ardiendo, un hombre de más de 95 años, 96 años, y sigue luchando y sigue pastoreando y sigue escribiendo, mi hermano, pasando frío, pasando hambre, pero esforzándose por la obra del Señor. Cuando él podría haber dicho: yo ya hice mi parte, ahora me quedo tranquilo. Pero yo te digo, cuando el fuego del Espíritu Santo se enciende en tu alma, en tu corazón, no te va a dejar estar quieto. Dice que
El amor de Cristo nos constriñe sabiendo que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Juan vuelve a Éfeso, escribe esta carta y ya no va a los mensajeros, a los ancianos de las iglesias, sino que esta carta es una carta abierta para todos los miembros de la iglesia, porque no tiene un destinatario en particular esta carta. Pablo, escribiendo a lo de Corinto, habla a lo de Corinto, a lo de Filipo, pero acá no hay un destinatario en particular. O sea, para todo aquel, o como vieron, como dicen los memorándum, a todo aquel a quien le pueda interesar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está escrita esta carta, mi hermano, con el corazón ardiendo en preocupación. ¿Qué sería de aquellas iglesias que Dios le había mostrado el estado espiritual de ellos? Y en aquel tiempo, mis hermanos, tiempo de crisis, tiempo de amenazas doctrinales, porque se estaba levantando, ya habían muerto los apóstoles. Antes no había problemas, vivía Jesús. Cualquier duda, estaba Jesús el que disipaba todas las dudas, ¿no es cierto? No había malos entendidos, podían hablar directamente con Jesús. Después tuvieron los apóstoles, pero cuando los apóstoles ya fueron muriendo, se fueron levantando hombres que hablaban diciendo, yo recibí la revelación de tal apóstol o de tal otro o del Señor mismo. Y empezaron a introducir interpretaciones personales de la Biblia. Y allí va a surgir un grupo llamado los gnósticos. Ese grupo va a venir de Alejandría, en el norte del África, cuna de muchas de las herejías. Por eso hay versiones de la Biblia, sobre todo aquellas versiones modernas que se llaman así, ¿no es cierto? Que ellos hablan de tener los manuscritos fidedignos, pero que han introducido un montón de errores doctrinales, herejías, ¿no es cierto? Y decían, mis hermanos, venía este engaño. Ustedes saben que siempre, mi hermano, hay una cosa, un verdadero pastor, un verdadero anciano, vive preocupado por la grey, por el rebaño, ¿no es cierto? Vive orando, vive vigilando, vive dando la voz de alerta. Y allí está este viejito, este anciano, Juan, que va a escribir esta carta, mis hermanos. Y decía este grupo, los gnósticos, que no era un grupo bien especificado, fueron infiltraciones que se fueron metiendo dentro de la iglesia. En una parte de la carta va a decir, y salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Todos los errores, todas las herejías salieron del seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra verdadera, la palabra escrita, pero cada uno la interpreta a su manera. Ese es el gran problema que tenemos los evangélicos. Necesitamos desesperadamente buscar la enseñanza del Espíritu Santo, y en las cartas del apóstol Juan lo vamos a aprender, mi hermano. Vamos a ver que la unción no solamente es para hablar en lengua, no solamente para poder, sino también para recibir la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y ahí estaba este grupo gnóstico que tenían una dualidad, que decían, el espíritu es bueno, la materia es mala. Y entonces te dice, pero cada loco con su tema. Sí, pero ¿saben qué? Esa posición de pensamiento, esa filosofía, llevó a negar la encarnación de Cristo Jesús, de que el Verbo se hubiera hecho carne, de que el Hijo de Dios hubiera venido como hombre. Decían, no puede ser, no es. Y de ahí van a surgir los docetistas, que otra secta de aquel tiempo, que decían que el que murió en la cruz era solamente una apariencia, no era un hombre real, porque el Jesús que vino del cielo se apartó, porque Dios no podía morir. Entonces usted dice, bueno, pero fíjense, Dios puede morir.
Si podía morir en la cruz, entonces Jesús no era Dios, porque Dios no muere. ¿Me van siguiendo? Ojo, a veces hablamos de error, pero no estudiamos. No tratamos de ver dónde está el error. Y decía, si ellos postulaban de que si Jesús era Dios, no podía morir, entonces el que murió era un impostor, no era el Hijo de Dios. Ahora, si el que murió en la cruz era un hombre, ¿qué hombre puede salvar a la humanidad? Tenía que ser Dios. ¿Cómo Dios podía morir? Algo que ellos no entendían. Entonces ellos hablaban, y acá viene otra doctrina del docetismo, que hoy por hoy está ese engaño, donde dicen que Jesús fue solamente, no era el Hijo de Dios, no era una persona, no era el verbo que se hizo carne, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros, sino que era una emanación del Dios Padre. No era una persona Jesús, era una emanación, una influencia, una energía que venía de Dios. Muchos ataques, las herejías más groseras vinieron en contra de la persona del Señor Jesucristo. Y no es casualidad que el enemigo odie tanto a Jesucristo. Porque Jesucristo es totalmente lo contrario de lo que es Satanás. Y vamos a ver en esta carta que hay muchos anticristos, dice, que han salido al mundo. Hay un personaje, habla Pablo, del anticristo allí en la carta a los tesalonicenses. Pero Juan va a hablar de muchos anticristos que ya habían salido en aquel tiempo. Anticristo es uno que se opone a Cristo. Puede hablar de Dios, puede hablar cosas muy lindas, pero le niega el derecho que tiene Cristo de ser el Señor de nuestras vidas, de ser el que manda y de ser el que controle tu vida y que te implante su carácter. Porque todos queremos ser, no, porque yo soy como soy, sino miren los personajes que tenemos en los medios. Candidatos políticos, de todo, te ven qué personajes, ¿no es cierto? Anticristos, habla la Biblia. Gente que no quiere tener la imagen de Cristo en ella. No, porque si yo, tampoco me van a agarrar de tonto si yo soy como Jesús. ¿Qué me importa que me agarren de tonto? Dice que el que se avergonzare de mí, dice, él se va a avergonzar delante del Padre. ¿Me van siguiendo? Y entonces estos engañadores decían que no, que todo era mentira, todo esto. Juan va a empezar hablando, fíjense, es tanto el apuro que tiene por decir la verdad, que ni siquiera dice buenas tardes, señores, esta carta la escribo. No, simplemente mire cómo empieza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El que está hablando es Juan, el escritor del Evangelio, pero también el escritor de la segunda carta y de la tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Juan era uno de los 12 hombres originales que el Señor llamó para que estuvieran con él, para que compartieran un espacio de 3 años y medio en la vida de Jesús. Fueron enseñados directamente por el Maestro. Y decía, fíjense, aquellos maestros venían hablando de un conocimiento superior, que no todo el mundo podía recibir, sino algunos pocos iluminados podían alcanzar ese conocimiento. Pero viene este Juan, que era un pescador, no era un teólogo, no era un graduado, no era un rabino, era un pescador. Y tiene la frescura, vamos a decir así, de
escribir acerca de la vida eterna, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso le venía, lo que hemos vivido. Alguien podría decir, no, pero eso son experiencias. Bendita experiencia si viene de la mano del Espíritu Santo. Pues estamos llenos de teoría, mi hermano. Nosotros hablamos de que Jesús, en el nombre de Jesús, echarían fuera demonios. ¿Pero echaste algún demonio alguna vez en el nombre de Jesús? ¿O todo lo que tenés es conocimiento teórico nomás? Tenemos que pasar de la teoría a la práctica, mi hermano. Y vayamos a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Porque está hablando lo que era desde el principio. ¿De qué principio está hablando Juan? Es indudable que no era del principio de la fundación del mundo. Allí en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Del Verbo, o sea, de la palabra, del Dios Hijo, ¿no es cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay demasiadas tinieblas en este tiempo en el mundo. Se necesita la luz, mi hermano. Necesitamos conectarnos a la fuente. Bendito sea el nombre del Señor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi hermano, hay esa palabra, a los suyos vino. Necesitamos aclarar eso. ¿Qué era lo suyo? A veces se nos dice que lo suyo era el Evangelio, salvar al mundo. Pero Jesús es Dios. Él no se especializa en ciertas cosas. Él es todo. Yo cuando voy al médico, ¿no es cierto? Cuando alguno de nosotros va al médico y por ahí te encuentran un problema y te dicen, mire, fulanito, veo que su corazón no está funcionando bien, ¿no es cierto? Le dice, generalmente a usted lo va a atender primero el médico primario o el de cabecera, un médico clínico, ¿no es cierto? Y le va a decir, mire, no me gusta cómo está funcionando su corazón, no está trabajando bien, le voy a lo voy a derivar al cardiólogo, porque él se especializa, eso es lo suyo, ¿no es cierto? Lo mío es la medicina general. Lo del cardiólogo es asuntos del corazón, ¿no es cierto? Pero con Jesús no. No es que Jesús vino a salvar. Jesús es Dios. Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Todo es de Él. Todo es de Él. Él es el creador de que está hablando. Tenemos que interpretar la Biblia en el contexto de qué está hablando. Del creador, de que todo es de Él. ¿Y qué es lo suyo? Es todo. Y dice, los suyos no le recibieron, y ahí sí, no le recibieron, no quisieron reconocerle. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá podemos entender qué es la salvación. La salvación es la vida de Cristo en nosotros. Mi hermano, no es levantar la mano, no es que hagan una oración por ti, no es que te hagas miembro de una iglesia. La salvación es Jesucristo. Aleluya. Y que Cristo sea incorporado a tu vida y que tu vida sea rendida a los pies de Cristo.
Dice a los cuales no son engendrados de sangre. Es un nuevo nacimiento la salvación. Una nueva naturaleza, mi hermano. No es un cambio de religión. Antes era de aquello, ahora soy de estos otros. Antes andaba con el libro del Mormón, orando con la Biblia. No. Y dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Aleluya. Dice Juan, volviendo allí a la epístola, bendito sea el nombre del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿qué habían oído él? Oyeron al Maestro, oyeron a Jesús. Vaya, qué palabras, ¿no es cierto? Hemos oído, el Hijo de Dios vino. Oímos el testimonio del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero volvieron a oír esa voz cuando en el monte de la transfiguración estaban Juan, Jacobo y Pedro. Y volvieron a oír la voz del Padre. Y cuando termina diciéndoles el Padre, a Él oíd, a Él escuchad. Pedro se le había ocurrido la gran idea de hacer una enramada, una para el Señor, otra para Elías y otra para Moisés. Y Dios los saca, los envuelve en una nube y queda Jesús solo. Jesús solo. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús, la vida de Jesús. ¿Qué es la salvación? Es Cristo en mí. La vida de Cristo. No es que yo vengo a esforzarme ahora. Y por eso ahora, mis hermanos, voy a adelantarme un poquito en esta noche. Que dice la palabra, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Miren si habrán visto milagros. Miren la multiplicación de los panes, los peces, la sanidad, la resurrección de Lázaro. Cuántas cosas contemplaron. Y Juan mismo va a decir que si se escribieran todas y muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran en un libro no cabrían en la tierra todos los libros que se habrían de escribir. Y testificamos, dice, manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No venimos trayéndoles teoría, no venimos trayéndoles ideas que se nos ocurrieron, sueños que soñamos. Lo hemos visto, lo tocamos. ¿Tenés duda de que alguien tocó al Señor Jesucristo resucitado? Pregúntale a Tomás, ¿no es cierto? Tomás, vení, mete tu mano acá, en mi costado. ¿Te quedan dudas? ¿Te quedan dudas de que había resucitado, de que no era una apariencia? Cuando el Señor le dice, hijitos, traigan de los pescados y vengan, y puso ahí y comieron, y Él comió con ellos. ¿Te quedan dudas de que Jesús resucitó? ¿Te quedan dudas de que Jesús es real? Dice la palabra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que puedas vivir en gozo continuo, completo, total, que no necesites nada. Porque el que tiene mucha plata, como le preguntaron una vez a John Rockefeller, señor Rockefeller, tenía muchísimo dinero, le preguntaron ¿cuánto más es necesario? Y Rockefeller le dijo, un poco más. El que tiene nunca va a decir, ya con esto basta. Quieren seguir más, quieren seguir teniendo más. Pero qué lindo que es. Y siempre van a tener necesidad de algo. Porque el dinero no te satisface necesidades, te las crea.
Pero qué lindo que Jesús dice que Él viene a darte gozo y su gozo, tu gozo, sea cumplido, completo, total, que no necesites nada, que no vivas esperando por nada más. Decir, Señor, en Cristo estoy completo, en Cristo lo tengo todo, no hay nada que me falte. Bendito sea el Señor. En Él estaba la vida y la vida se nos manifestó, nos dio de su vida. Por eso, mis hermanos, esta epístola fue escrita con 6 propósitos en mente. El primer propósito es dice, lo que hemos visto y oído en el verso 3, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A veces hablamos que lo nuestro no es una religión, es una relación, pero yo te digo una cosa, es más que una relación, es comunión, unión. Dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él, unión con Cristo. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, los pámpanos. El Padre nos ha puesto en la vid verdadera, estamos puestos en Cristo. La vida de Cristo fluye en nosotros, tenemos la vida de Cristo. Y a veces discutimos si la salvación se pierde o no se pierde. Primero tenemos que definir qué es salvación para saber si se pierde o no se pierde. Salvación es la vida de Cristo en mí. Es que Dios, cuando yo creí en Jesucristo, cuando yo le recibí, me hizo un hijo de Él. Me puso su vida en mí. Ahora yo puedo ser un mal hijo, un buen hijo, pero no por eso dejo de ser un hijo. No se trata de una teoría, no se trata de doctrina, no se trata de si peco o no peco. Se trata si tengo a la vida de Cristo. Ahora, por supuesto, si la vida de Cristo está en mí, llevamos a ver adelante. No vamos a pecar porque queremos vivir en santidad. Es la naturaleza de Dios la santidad. No es una obligación, no es un compromiso. Es la naturaleza de Dios. Tengamos comunión, participación, asociación, compañerismo. ¿Por qué no oramos más? Porque no hemos aprendido que al tener la vida de Dios en nosotros, esa vida es la que provoca, la que produce la comunión con el Padre. ¿Me va siguiendo? Él puso de sí para que nosotros pudiéramos ir a Él. No hay otra asociación en todo el universo que sea más íntima que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano. Comunión, unidad, asociación, compañerismo. Comunión con el Padre. Mi hermano, la oración es comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Comunión, participación en la vida de Dios. Y como resultado de la comunión, tenemos ¿qué cosa? El gozo. El gozo no está por lo que vos tenés, ¿qué tenés? El gozo está por quién tenés y quién te tiene a vos. ¿Me vas siguiendo? Y antes que me olvide, fíjense, decía los 6 propósitos por el cual Juan escribió esta carta. Eso lo podés ver, buscar allí leyendo la epístola. 5 capítulos, mi hermano, que se pueden leer en 15 minutos. Y dice la palabra, primero, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segundo propósito, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La voluntad de Dios es que haya gozo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre. Y gozo no es andar todo el día riéndose.
El gozo es un disfrute interno por la presencia del Dios que nos habita. Tercer propósito, fíjense en el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, nota que usa un lenguaje familiar. Habla de Dios el Padre, el anciano, el abuelito, vamos a decir así, pero a nosotros nos nombra como hijitos míos, allí en el capítulo 2, verso 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo vamos a ser guardados del pecado? La palabra del Señor. ¿Con qué guardará el joven en su camino? Con guardar tu palabra, tu mandamiento, ¿no es cierto? Y qué lindo que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y me adelanto a una cosa, mi hermano. Nota que dice, si alguno hubiere pecado. Vamos a pecar, mi hermano, porque todavía estamos en este cuerpo de pecado, ¿no es cierto? La lucha del pecado va a terminar cuando un día el pecado sea erradicado, pero mientras tanto vamos a seguir y vamos a seguir metiendo la pata. Pero claro, ya no practicamos el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, aleluya, abogado tenemos para con el Padre. Nota que no dice abogado tenemos para con Dios, porque Dios es el juez justo y Él demanda justicia, Él es el dador de la ley. Pero me dice, abogado tenemos para con el Padre. Ahora note una cosa, qué tremendo que es el pecado, por eso yo no quiero pecar, mi hermano. Porque qué tremendo, el pecado te lleva a estar a enemistad con el Padre que te ama, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por ti. La mayor ofensa que podemos hacer es contra el Padre. No dice contra Dios, sino contra el Padre. Abogado tenemos. Se necesita un abogado para que interceder por nosotros ante el Padre. Tan grave es el pecado, mi hermano, que hace separación con Dios. Y qué lindo que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es aquel que puede hacer que las dos partes se concilien, aleluya. Después tenemos el propósito número 4, por el cual fue escrita esta epístola. Está allí en el capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y esto me hace acordar, dice, miren, fíjense, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aleluya. El mismo Juan escribiendo ayer en el Evangelio 3:16, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios. ¿Quién puede amar a la manera de Dios? Solo Dios. Y de tal manera nos amó. El amor de Dios, mi hermano. El amor de Dios, mi hermano, es lo que te va a guardar de pecar. Y que te va a llevar a no querer pecar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Él me amó y me hizo un hijo suyo. No por adopción, sino porque me engendró por el Espíritu Santo y me dio el nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que me lleva a buscarlo de Dios, a anhelarlo de Dios, a buscarlo de arriba, como dice Pablo. Y el propósito número 6 dice... 5. Oh, perdón, me salteé uno. El 4 decía, es el 5, perdón, había puesto 6, es el 5. Dice la palabra, para estas cosas, en el capítulo 5, en el verso 11, el verso 13, perdón. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios. Acuérdense, primer propósito, para que tengamos comunión con el Padre, para que podamos corresponder al Padre, para que podamos andar en amistad. Y ahora viene una cosa que quizá pueda sonar polémico, pero voy a tratar de ser específico, bien claro. La salvación es haber nacido de nuevo, haber recibido la naturaleza de Dios en mí, una vida nueva, la vida indestructible de Dios. Me acuerdo años atrás cuando fui a invitar a un hermanito que estaba que no estaba viniendo a la iglesia, y Angelito se llamaba. Le digo, Angelito, te vengo a invitar porque el 21 de septiembre en Argentina, la iglesia hacíamos el picnic de comunión, ¿no es cierto?, de confraternidad entre las iglesias. Y los jóvenes de la iglesia, nosotros en aquel tiempo teníamos a cargo los jóvenes en la iglesia, te venimos a invitar para que vengas con nosotros, estés un tiempo con nosotros. Y él me dice, pero Luis, vos me venís a invitar a mí. Dice, cuando yo he andado tan mal, he estado en las cosas del mundo, no me he estado congregando. Y me dice, yo ya ni debo ser hijo de Dios. Yo creo que ya perdí la salvación. Estoy en pecado. Y entonces yo lo miro y le digo, Angelito, podemos ser buenos hijos o malos hijos, pero nunca dejamos de ser hijos. Porque un hijo no viene por lo que uno hace. La calidad de hijo viene por quien está en nosotros, por lo que Él dice. Él me ha hecho un hijo. Y no es que yo cuando peco Él me mata, me quita la vida, pierdo la salvación. La salvación es la vida de Cristo, Cristo en mí. Ahora sí, mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque estamos hablando de tener comunión con el Padre. Yo acá anoté algunas cosas para no olvidarme. Comunión, para tener comunión con Dios tenemos que tener la misma naturaleza de Dios. Y para eso murió Cristo y vino, y Él viene a ofrecerme vida eterna. Cuando yo le recibo a Él, Él me da de su vida, me hace nacer de nuevo y me hace un hijo de Dios. Ahora sí yo tengo la misma naturaleza de Dios y ahora sí yo puedo corresponderle a Dios. Y dice, la condición para tener comunión con Dios. En primer lugar, fíjense, confesar nuestros pecados. Versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En la epístola de Juan vamos a ver 3 definiciones de la persona de Dios. En primer lugar, acá nos dice que Dios es luz. Dios es luz me habla de que la luz es la manifestación de la naturaleza de Dios. Cuando Dios viene, trae luz. El mundo está en tinieblas porque amaron más las obras malas, las tinieblas, y rechazaron la luz. Para que el mundo tenga la luz tiene que aceptar a Cristo. Y para que Cristo sea aceptado tiene que ser predicado. Tenemos que hablar más de Cristo, mi hermano. Y no del pecado y de lo que está bien o de lo que está mal. Hablar de Cristo. Cristo es el que saca al pecador de sus pecados. Solamente Cristo pudo hacer convivir a guerrilleros nacionalistas como eran los celotes con servidores del Imperio Romano como era Mateo, un publicano, cobrador de impuestos. Y pudo hacer convivir allí entre los discípulos prostitutas y endemoniados que fueron liberados, ¿no es cierto? Y a un usurero como era Zaqueo.
Cuando Cristo da el nuevo nacimiento, transforma las vidas. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aleluya. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por esta noche vamos a parar acá y yo los voy a invitar que terminando vayamos a 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Es un saludo muy lindo que yo de muchos años me he quedado como una bendición, ¿no es cierto? Por favor, los teléfonos en mute, los que están escuchando por teléfono. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. La comunión, perdón. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Cuando leemos la Biblia, al empezar en Génesis, me habla de que en el jardín del Edén, en el paraíso, había un río de vida. Y cuando terminamos en el final de la Biblia, en el capítulo 22, me habla de un jardín, de una ciudad hermosa, con árboles a los costados y con un río de vida que sale del trono de Dios. Y acá yo puedo ver en esta salutación la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese saludo, mi hermano, me habla de cómo fluir en la presencia de Dios, en la comunión del Padre. Dios es la fuente de ese río, ¿no es cierto? El Hijo, Jesucristo, es el caudal de ese río. Y el Espíritu Santo es el fluir, el que mueve ese río, mi hermano. Por eso en esta noche, ya cerrando este tiempo, te digo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bendecidos.